Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de hidráulica básica. Retomando nuestro contenido temático, hoy vamos a ver la segunda parte de la unidad correspondiente a flujos, donde también al concluir vamos a ver un poco de tres conceptos que se utilizan mucho para el análisis de flujos propiamente. La sesión anterior habíamos platicado sobre cómo el flujo se describe como fluido en movimiento, entendiendo que el fluido es toda aquella sustancia líquida o gaseosa que principalmente, como una característica fundamental, la viscosidad es la que explica mucho de su comportamiento a diferencia de los sólidos. Bueno, hoy vamos a enfocar el análisis del flujo, sobre todo en la parte de la hidráulica en ingeniería civil, tomando en cuenta una magnitud física que va a ser de mucha utilidad de aquí en adelante. Y esa magnitud física que nos va a servir para entender el movimiento va a ser la velocidad. Recuerden que la velocidad es una magnitud que nos dice la razón de desplazamiento con respecto al tiempo. Si nos metemos un poco a cuestiones un poco matemáticas, podríamos hablar de la aceleración como una siguiente derivación de la tasa de cambio, o podríamos hablar tal vez del desplazamiento si hablamos de una integración con ciertos límites. Bueno, comento esto porque el análisis del flujo propiamente de la velocidad y otras magnitudes asociadas al mismo muchas veces van a requerir de ecuaciones diferenciales. No es el objetivo del curso desarrollarlas, pero sí, bueno, que entendamos que la magnitud física, velocidad, podemos entenderla muy intuitivamente, pero también puede tener un análisis matemático bastante riguroso. Bueno, antes de continuar sobre esta parte de los flujos, vamos a hacer una distinción entre dos fronteras sobre las cuales va a estar nuestro análisis. Por un lado tenemos el flujo ideal. El flujo ideal es una simplificación del problema real. Como su nombre lo dice, es un flujo ideal, es decir, vamos a decirlo así, de manera muy concreta, no tiene efecto de la viscosidad. Y si no hay efecto de la viscosidad, pues su distribución de velocidad tendría un comportamiento como el que se está viendo en este esquema. Aquí lo que tenemos es una tubería, y sobre esa tubería tenemos que el flujo se mueve. Todo el flujo, independientemente de si se encuentra en el centro de la tubería o cerca de las paredes de la tubería, se mueve a la misma velocidad. Ese sería el caso de un flujo ideal, en el cual la viscosidad no existe. La realidad es que la viscosidad está presente en los fluidos y por lo tanto hay que tomar en cuenta esos efectos. ¿Qué diferencia hay en un flujo ideal con respecto a un flujo real? Bueno, hay viscosidad, pero en términos más concretos, lo que nosotros observaríamos es que la distribución de la velocidad tiene un comportamiento diferente. Un valor máximo en la parte central de la tubería y un valor mínimo en la parte que está cercana a las paredes. Recuerden el modelo de viscosidad que se comentó, que planteaba que un flujo puede moverse en láminas infinitesimales. Aquellas láminas que están pegadas a la frontera sólida tienen un desplazamiento muy mínimo. Las que se alejan de esas fronteras sólidas van teniendo un desplazamiento mayor. Aquí lo que quiero que observemos es cómo la distribución de velocidades es diferente. Aquí estamos hablando que es constante, aquí estamos hablando de que es variable. Muchos de los problemas de hidráulica que van a resolver ustedes más adelante se van a enfocar en el estudio de la velocidad del flujo, pero aquí quiero ser muy claro, la velocidad del flujo que ustedes van a trabajar no es la velocidad máxima ni es la velocidad mínima, va a ser una velocidad media, por así decirlo. Y bueno, ¿cómo saber, aun cuando ya dijimos que en el flujo real la viscosidad es la que está gobernando al mismo, cómo saber si los efectos de la viscosidad son importantes en el análisis de los problemas? Habíamos comentado en la sesión anterior que los flujos podían ser de distintas características, podrían ser viscosos, podrían ser inerciales, podrían ser subcríticos, etc. En el caso específico de la viscosidad, lo que nos interesa o lo que describe si esos efectos viscosos son muy importantes o no, es la existencia de un tipo de flujo que vamos a llamar laminar. Entonces,
aquí vamos a hacer una distinción sobre cómo es el flujo atendiendo la viscosidad. Si la viscosidad gobierna el flujo, básicamente estamos hablando de un flujo laminar. Si la viscosidad actúa, pero no es el único efecto que gobierna el flujo, podemos hablar que es un flujo turbulento. ¿Cómo entender estos dos flujos? Bueno, nuevamente aquí tenemos esta tubería sobre la cual se está desplazando el líquido. En un flujo laminar, en donde la viscosidad gobierna el flujo, lo que nosotros podríamos observar si analizamos dos regiones es que una partícula en un punto en particular, dicho un poco redundante, describe una trayectoria rectilínea, no completamente recta, pero sí que va teniendo un desarrollo paralelo a las fronteras que contienen al líquido. Y si nosotros analizáramos todas las demás partículas, seguirían una trayectoria muy parecida. Es decir, el flujo se desplaza por láminas, por así decirlo, ¿no? Eso le da rápidamente su nombre al flujo laminal. Si alguien quiere estudiar un poco más sobre este tema, puede investigar sobre el número de Reynolds. Osborne Reynolds es considerado el investigador que nos dio una forma de calcular los efectos viscosos. Bien, en el caso del flujo turbulento, la viscosidad está presente, pero no es el único efecto que va a gobernar el flujo. Aquí, ¿qué va a pasar? Si nosotros volvemos a analizar en un punto en particular dos moléculas fluidas, lo que veríamos es que estas ya no se van a desplazar a lo largo del flujo siguiendo trayectorias rectilíneas, sino que van a llevar unas ciertos desplazamientos, podríamos incluso decir que son caóticos. Para quienes están estudiando cálculo multivariable, podríamos decir que estamos hablando de funciones vectoriales que nos van a describir el desplazamiento del flujo, en particular de una sola molécula. Ahora bien, como hemos comentado, el flujo real no tiene una distribución de velocidades uniforme, y también en ciertas condiciones el flujo tampoco tiene un comportamiento rectilíneo como en el caso laminar. En el caso turbulento va a ser la mayoría de los ejemplos con los que vamos a trabajar. Entonces ahí es importante también tener presente que la velocidad como tal pues no va a ser estrictamente constante en todo momento. Vamos a retomar un poco que hablábamos sobre los flujos permanentes y no permanentes con la clase pasada. En el caso del flujo permanente, lo que vamos a analizar es un punto en particular en donde las condiciones no cambian a lo largo del punto de análisis. ¿Qué variable vamos a utilizar? Bueno, como comenté al principio, vamos a utilizar la variable, la magnitud física velocidad. ¿Cómo sería el comportamiento de un flujo permanente? Bueno, básicamente aquí tenemos una gráfica, tiempo contra velocidad, y a lo largo de todo t, esa misma velocidad no va a variar, va a ser una línea recta, por así decirlo. En un flujo no permanente ocurre que este comportamiento no se cumple y tendríamos un comportamiento más o menos como de este tipo, de oscilaciones, subidas y bajadas, lo cual es perfectamente entendible porque, me voy a regresar un poco, sabemos que es un flujo real, no hay una distribución uniforme de velocidades y al mismo tiempo no hay un desplazamiento laminar del mismo flujo, hay este comportamiento variado. Todo esto, estos dos efectos explican por qué esta velocidad a lo largo del flujo en un punto de análisis va a tener oscilaciones. Pero aquí quiero que echemos un poco mano de conceptos estadísticos, porque básicamente lo que vemos es que a pesar de que puede haber estas oscilaciones, puede haber un cierto valor medio. Y ese valor medio de velocidad es realmente con el cual nosotros vamos a diseñar, proponer y analizar. Bueno, hecho estas breves pero necesarias aclaraciones al análisis del flujo, proseguimos. Ahora, en términos de espacio, ya he explicado un poquito con más detalle y atendiendo la velocidad, en términos de espacio ya no estamos analizando solo un punto del flujo. Vamos a pensar ahora en esta tubería que está analizada en un punto 1 y en un punto 2. En un flujo uniforme, la característica, por ejemplo, del vector velocidad es tal que tiene una cierta dirección, magnitud y sentido, que es la misma en el punto 2. Entonces podemos decir que la velocidad media del vector velocidad pues es 1, en el punto 1 es igual al punto 2. En un flujo no uniforme,
vamos a encontrar que estos dos puntos de análisis, aun cuando transportan la misma cantidad de flujo, la variable que estamos usando para analizar, que en este caso es velocidad, pues ya no va a ser equivalente. Aquí lo que estaríamos planteando tal vez es que, bueno, el vector de la velocidad media tiene este comportamiento, esta magnitud, y acá pues tiene un comportamiento distinto. ¿Qué tan distinto? Bueno, puede ser un comportamiento mayor o menor, dependiendo de las características. En este caso, bueno, estamos hablando que si está una cierta cantidad de flujo pasando por aquí, hay una cierta sección, acá la sección se ensancha, y al ser más grande, bueno, pues las partículas fluidas tendrían que ir más despacio, si es que sigue pasando lo mismo que está acá. Cuando veamos la ecuación de continuidad, va a quedar un poquito más claro este concepto. Bien, ahora, dentro del análisis fluido, y esto es básicamente una introducción a técnicas de análisis de flujos atendiendo la velocidad y la posición, tenemos en hidráulica y propiamente en mecánica de fluidos dos maneras de explicar el flujo. Uno es mediante el concepto de líneas de corriente y otro es mediante el concepto de sendas, o también lo pueden encontrar como trayectorias. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, imagínense que aquí yo tengo un flujo, aquí está el flujo y yo hago el análisis del flujo de dos maneras. Primero lo voy a hacer analizando varias partículas en un instante dado, es decir, una partícula 1, una partícula 2, 3, 4 y 5, son partículas distintas, partículas distintas, analizadas en un momento t igual a 0, es decir, en un instante. Y yo lo que observaría, si pudiera analizarlas todas ellas, es que cada partícula tiene un vector velocidad específico. Aquí podemos ver esas en rojo, esas magnitudes, bueno, esa representación vectorial del vector velocidad. Ahora bien, la línea tangente a todos esos vectores velocidad me va a constituir una línea de corriente. Dicho de otra manera, un análisis de líneas de corriente o una línea de corriente lo que me describe es el comportamiento del vector velocidad en un instante dado para varias partículas. Por otro lado, la senda o la trayectoria fluida me describe el comportamiento ahora en dos tiempos distintos, T0 y T1, pero para la misma partícula, una cierta partícula de análisis. A veces en problemas de ingeniería los flujos se analizan con el movimiento en conjunto, es decir, podemos usar una línea de corriente porque nos interesa todo el conjunto fluido, o a veces nos interesa el comportamiento de una cierta partícula. Un ejemplo, por ejemplo, cuando nos interesa una cierta partícula, pues podemos hablar a lo mejor de una dispersión de contaminantes, por ejemplo. Y acá, pues a lo mejor podremos hablar cómo se distribuye la cantidad de agua que fluye a través del suelo por debajo de una presa. Bueno, por poner un ejemplo. Estos dos conceptos se describen, se les presentan. Es probable que los puedan retomar más adelante en cursos de posgrado o en cursos de especialidad, pero es importante que sepan que existen. Ahora, existe otro concepto, otra forma de analizar los flujos que nos permiten entender y poder usar, además de estas entidades, de esta forma de analizar los vectores, encontrar soluciones para masas más grandes de líquido, a lo mejor el análisis en una tubería, a lo mejor el análisis en un vaso, en una laguna. Entonces, en ese sentido, aquí lo que nosotros tendríamos que echar mano, no nos bastan solo los conceptos de líneas de corriente y sendas, hay que echar mano de otros dos conceptos, los cuales vamos a describir brevemente ahora. Esos dos conceptos son el de sistema fluido y el de volumen de control. Cuando veamos la descripción de la ecuación de continuidad, va a quedar más claro a qué nos vamos a referir por volumen de control, y cuando hablemos de la ecuación de la energía va a quedar también más claro a qué nos referimos con el sistema fluido. De entrada hay que entender lo siguiente: un sistema fluido es un conjunto de fluido, de flujo, que tiene una masa constante y que se puede ir deformando en el espacio. Y a lo mejor lo que nos interesa conocer es, bueno, cómo va cambiando su forma. Un volumen de control es un volumen fijo en el espacio, que va a tener una cierta cantidad de entrada, de flujo, y una cierta cantidad de salida.
Abundaremos un poco más este concepto en sesiones posteriores.